Gloria a Dios. Hemos estado tratando un tema que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, la forma en que una iglesia sana debe crecer. Y la semana pasada vimos ese pasaje en Corintios cuando Pablo hace la analogía del cuerpo. Perdón, estoy bastante resfriado todavía. Y el apóstol Pablo dice que aunque el cuerpo es uno, está compuesto por muchos miembros y que realmente, para decirlo de una forma médica, en el cuerpo de Cristo se puede producir un cáncer mortal si los miembros del cuerpo no quieren trabajar unidos. Si los miembros del cuerpo se niegan a reconocer que es su hermano, aunque sea feíto, es su hermano. Y tienen que trabajar juntos. Y entonces uno de los grandes peligros de la iglesia, que se le haga daño a la iglesia, es la división, el separatismo, el creer que yo, por alguna razón, no debiera juntarme o no debo trabajar con esta persona. Pero hoy día vamos a ver otro peligro en la iglesia que nos asedia, para que estemos atentos. Voy a hablar del templo y sus peligros. El templo y sus peligros. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, por allá por el capítulo 7. Del verso 11 en adelante. El templo y sus peligros. Segunda de Crónicas 7, 11 en adelante. Y permítame, antes de ir al texto mismo, recordarles que la iglesia cristiana desde el día de Pentecostés en adelante fue una iglesia proscrita. La iglesia cristiana desde el día de Pentecostés en adelante fue una iglesia perseguida. Entonces era imposible que tuviera templo, no podían reunirse públicamente, lo hacían en secreto. Se reunían en casas privadas, se reunían en patios de casa, se reunían en catacumbas, se reunían en cementerios, se reunían en lugares desolados, los hermanos, porque donde los pillaran los romanos o los judíos juntos podían ser arrestados. Y todos sabemos lo que dice el libro de los Hechos, que Saulo de Tarso, un fariseo de cuna, consiguió autorización legal del Sanedrín para perseguir por todas partes del planeta a los cristianos y hacerlos desaparecer. Para los judíos de esa época, el cristianismo era una secta descolgada del judaísmo. Así que eran unos blasfemos que había que hacerlos desaparecer y los perseguían para arrestarlos, torturarlos y matarlos. Entonces, la iglesia no tuvo templos. Y era una iglesia poderosa, porque Dios los respaldaba en medio del sufrimiento y los respaldaba en medio de la persecución a través de prodigios, señales y milagros. La forma en la que Dios le hacía sentir a los discípulos que estaba Él con ellos y le hacía sentir al mundo que esta era la verdadera iglesia, era a través de prodigios, señales y milagros. Toda la gloria de Dios estaba sobre esa gente humilde que predicaban que Cristo había resucitado. El problema es que por ahí por el 345 después de Cristo, un emperador romano llamado Constantino hace creer al mundo de que él se ha convertido al cristianismo, y es por una razón política. Mientras más cristianos mataban, más gente se hacía cristiana. Entonces los asesores le dijeron, mira, y si no podemos hacer que la montaña venga para acá, vamos nosotros para la montaña y hagamos del cristianismo una religión más de todas las religiones que tenemos, dejemos de perseguirlo y así tendremos más votos. Esa es más o menos la idea política, ¿no? Dejaremos de ser tan odiados por la gente. Y entonces Constantino se hace pasar por cristiano, y yo estoy seguro que se hizo pasar por cristiano. Porque si hubiese sido realmente cristiano no hubiera fundado el movimiento religioso que fundó, que ha hecho tanto daño en la historia. Cuando Constantino se hace pasar por cristiano, toma el control del cristianismo y entonces nace lo que se conoce como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y comienza a hacer el cristianismo parte de las religiones oficiales de Roma, tanto así que Constantino ordena que se le edifiquen templos a los cristianos.
A esos mismos que habían sido proscritos, a esos mismos que habían sido perseguidos, ahora se le comienzan a edificar templos y en algunos casos se le traspasan algunos templos de otros dioses y de otras religiones que estaban en desuso. Y entonces aparece un cambio radical, porque ahora la gloria de Dios que estaba sobre cada creyente se traspasa a la arquitectura de los templos. Y entonces la iglesia ahora comienza a mostrar lo grande que es Dios, lo sublime que es Dios, lo poderoso que es Dios a través de sus templos. Y cada vez la religión ha intentado hacer templos más grandes, más ostentosos, más caros, más impresionantes. Lo que tiene usted hoy día en pantalla es la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, España. No la han podido terminar de construir, ya no sé cuántos años construyendo, porque tiene demasiada arquitectura. El problema que tengo con esto es que a mi Dios y al suyo nadie lo puede meter en un templo. Es Salomón el que reconoce que la tierra es el step donde Dios pone sus pies y que todo el universo es el lugar donde Él se sienta. Así de grande es Dios, así de magnífico es Dios. Entonces, ¿cómo el hombre pretende meter a Dios en una edificación? Ahora escúcheme. No estoy diciendo que la iglesia no necesite un lugar donde congregarse. No. Todos los cristianos necesitamos un lugar donde reunirnos por lo menos una vez a la semana para juntos adorar al Señor, como leía mi hermana, ¿no? Pasar por sus puertas con acción de gracia y por sus patios con alabanza. Es decir, tiene que haber un lugar físico donde nos podamos juntar a adorar y bendecir al Señor. El problema no está en si tener o no tener templo, tener o no tener capilla. El problema es cuando el templo o la capilla se vuelve la única visión, el único objetivo, lo más importante de la iglesia. Trabajar para construir el templo más bonito de la ciudad. ¿Para qué? ¿Para proyectar qué? ¿Para proyectar qué? Bueno, para proyectar la imagen de la organización a la que pertenezco. Para proyectar la imagen del pastor que está al frente de esa iglesia. Porque no creo que sea para proyectar la gloria de Dios. De un Dios que nació en un pesebre. De un Dios que muere en una cruz. De un Dios que no necesita una estructura física porque Él lo dijo. No habitaré más en templo hecho por mano de hombres, habitaré en el corazón del hombre. El único templo válido para el Espíritu Santo somos nosotros mismos. Amén. Entonces el templo se ha vuelto algo peligroso para la iglesia. Usted es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Amén. Y el templo se ha vuelto algo peligroso para la iglesia porque hemos usado los edificios de los templos para proyectarnos y proyectar imágenes personales. Hermano, yo vengo de Sudamérica, yo no sé si ustedes saben, soy chileno. Dios ya me perdonó por eso. Y mi país es un país pobre, un país tercermundista. Presumimos de que somos, pero no somos nada. Somos un país del tercer mundo como cualquier otro país del tercer mundo. Y las iglesias evangélicas en general en Chile son iglesias pobres, porque la gente que se congrega en nuestra iglesia son obreros, campesinos. Yo he visto, hermano, cuánta cantidad de templos han quedado a medio construir. Dan pena, dan vergüenza. Uno pasa en un auto por las carreteras de Chile y ve una cantidad de templos a medio construir, a medio terminar, porque el pastor tuvo como objetivo tener su propio templo y descuidó el cuidado de las ovejas y descuidó el mensaje de la palabra, y el mensaje de la palabra cada domingo se volvió pedir dinero para terminar su visión, para terminar su proyecto. Y caemos inclusive en la trampa del diablo de empezar a hacer cosas que son antibíblicas, como rifas. Hay los hermanos vendiendo numeritos dentro de la iglesia. Hermano, el Señor te va a traer suerte. La suerte y el Señor juntos ahí. Hay un hermano que regaló un televisor para que lo rifemos pro construcción del templo.
Y ahí andan los cristianos vendiendo rifas. Y si no, las hermanas tienen que hacer comida y ropa vieja y alcapurrias y pescado frito, lo que sea, y venderlo todos los días en la iglesia para que juntar dinero. ¿Para qué? ¿Para evangelizar al mundo? No, para construir un templo. Repito, no estoy en contra de que tengamos un lugar hermoso, acogedor, cómodo. Ojalá calefaccionado. Ojalá con aire acondicionado, con luces. No estoy en contra de las pantallas. ¿Cómo voy a estar en contra de esas hermosas pantallas donde aparezco yo tan hermoso? No. El problema no es si tenemos o no modernismo. El problema es si usamos o no usamos las cosas modernas que sirven. El problema es cómo la estamos usando y para qué. ¿Para proyectar la imagen de Miguel Orellana o para proyectar a Cristo al mundo? ¿Queremos que la gente conozca la organización o queremos que la gente conozca al Señor? Y entonces el templo ha servido, por ejemplo, para el síndrome del perro mojado. Ese síndrome es peligroso. ¿Usted alguna vez ha mojado a su perro? ¿Cuántos tienen perro acá? Yo tengo un Doberman, hermano. Así de grande. y entonces los perros, cuando uno los moja, ¿qué hace el perro después que se moja? Se sacude el agua. Bueno, muchas veces es el síndrome que provoca el templo en algunos cristianos, no en todos, pero en una gran mayoría. Viven toda la semana como se les pega la gana. Son injustos, son infieles, son groseros, hablan de los demás, son humillantes, son déspotas, son envidiosos, son rencorosos, pero el domingo vienen al templo y se sacuden la mugre por un rato y levantan las manos y se gozan en el culto y el lunes vuelven a hacer lo mismo que han sido siempre. Porque están convencidos de alguna manera que viniendo para acá el domingo y estando un rato dentro de los edificios, está todo arreglado con Dios. Y Dios dice, ay, qué lindo mi bebé, hoy día estuvo conmigo. Olvidando lo que dice la Escritura, que Él no habita en templo hecho por mano de hombre, que de donde esté el cristiano, lunes, domingo, martes, miércoles, el día que sea, a la hora que sea, en la noche, en la mañana, el Señor debiera estar en su corazón y en su mente, y su actitud debe ser la actitud de un hijo de Dios, siempre. Hemos de alguna u otra forma llegado a entender de que para sentir la presencia de Dios hay que venir para acá. Si no venimos el domingo al templo, no hay presencia de Dios en nuestras vidas. Esa no fue la promesa que Dios le hizo al pueblo de Dios. Él dijo que derramaría su espíritu sobre cada creyente para estar con nosotros 24/7. Mientras va de camino al trabajo, mientras va del camino al colegio, mientras está en su casa, mientras está cocinándole a sus hijos, la presencia de Dios está en usted. Los domingos nos reunimos en este lugar para adorarlo juntos, para aprender de su palabra juntos. Pero la presencia de Dios no depende de la calidad del edificio. ¿Me escuchó? La presencia de Dios no depende ni siquiera del listado de canciones que se escojan. La presencia de Dios ni siquiera depende de qué tan elegante o tan cómodo sea el lugar. La presencia de Dios depende de cuánto adore, qué tan profundo y qué tan sincero sea con el Señor. Conozco iglesias que se reúnen debajo de unos árboles. He visto videos de gente que se ha inundado mientras cantan por una torrencial lluvia y nadie se ha movido dentro de su iglesia. La iglesia se llueve por todos lados y los hermanos cantando con la agua hasta las rodillas y no dejan de adorar a Dios porque no es el lugar el que me hace cristiano, es mi relación con Dios. Hay hombres y mujeres cristianos que el templo lo usan como una forma de mantener su status quo. Hace un tiempo atrás una muchacha en Wilmington, donde pastoreábamos con mi esposa, me avisaron que había dado a luz y corrimos con mi esposa al hospital para saludarla. Estaba ahí con su esposo, cristianos, y hace rato que no los veía y le pregunto a él, ¿dónde se están congregando? Sí, me dijo, sí, nos estamos congregando, pastor. Dije, ¿dónde? Entonces me nombró la iglesia americana más grande y más bonita que había en el área. Dije, pero tú no hablas inglés.
Pero no importa. Lo importante es que cuando alguien le pregunte dónde se congrega, en la iglesia más grande, en la más bonita. Hay gente que sigue a predicadores famosos, que salen en televisión. Ni entienden el mensaje, no les importa lo que le están predicando, no les interesa si lo que le están diciendo está bien o está mal con respecto a la palabra de Dios. Lo único que les interesa es que se están congregando en el lugar más moderno, más caro, más grande, más suntuoso y con el predicador más conocido. Entonces el templo muchas veces se ha convertido en un peligro para la relación con Dios. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva por el desierto, un viaje de 15 días que duró 40 años, y Dios, viendo la necesidad que tenía Israel de tener un lugar donde reunirse a adorar y donde encontrarse con su gloria, le dice a Moisés que edifique un santuario. Era una carpa, era una tienda. Por supuesto que estaba llena de detalles lujosos. Dios le pidió al pueblo que le trajeran lo mejor de cada uno para poder edificar esa tienda. Y alguien me dice, eso es un ejemplo de que los templos deben ser elegantes y caros. No. El santuario tenía cosas finas y caras porque todas esas cosas simbolizaban algo. Tenían un simbolismo espiritual. Y más tarde el rey David quiere edificarle templo al Señor en Israel. Para que la gloria de Dios, el arca del pacto, ya no estuviera en una carpa humilde, sino tuviera un templo como los demás dioses de los demás pueblos. Y Dios le dice a David, no. Tú no edificarás un templo para mí porque por tus manos ha corrido mucha sangre. Tu hijo, uno de tus hijos lo hará. Y Dios le permitió al rey Salomón, hijo de David, de construir un templo. Cuando Salomón asume como rey, le pide a Dios sabiduría y Dios lo hace un hombre sabio, tan sabio que llegó a ser el hombre más rico de la historia de la humanidad. Y entonces Salomón, rey de Israel, le edifica templo al Señor. Y cuando termina la obra, manda hacer una plataforma de 2,5 metros por 2,5 metros, de 1 metro de altura aproximadamente, frente al altar de bronce, frente al altar del holocausto. Todo Israel está alrededor del templo y Salomón se para allí, se arrodilla, pone sus brazos al cielo y le dedica esta construcción a Dios. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Que el hombre de Dios se haya parado en un lugar más alto para servirlo está bien. Porque sabe usted que los hombres de Dios debemos ser ejemplos. Hay gente que dice, no me mire a mí, mira al Señor. No, yo digo que míreme a mí. Porque yo debo ser el primero en dar ejemplo. ¿Cómo le voy a decir a la gente que sirva a Dios si no lo sirvo? ¿Cómo le voy a enseñar a mi iglesia cómo debe adorar si yo no adoro? ¿Qué pasaría si en el culto, mientras todos cantan, yo estoy sentado? Terminarían todos sentados. Yo tengo que demostrar que hay que adorar, que hay que bendecir, que hay que exaltar. Debo estar en el lugar visible. Mi vida debe estar en un lugar visible. Usted tiene que tener acceso a mi vida. Debo ser una carta leída. Salomón mandó hacer una plataforma y se paró sobre ella para dedicarle la construcción del templo al Señor. Pero hay unos detalles aquí que hay que tomar en cuenta. Quiero que los tome en cuenta. ¿Sabe cuánto tiempo se demoró la construcción del templo? ¿Le gustaría saber? Venga el próximo domingo. No, se lo voy a decir ahora. 7 años. ¿Sabe cuántos maestros trabajaron ahí? 30.000 hombres a trabajo forzado. No que los tuviera esclavos, no que no les pagara, sino que los hacía trabajar por turno día y noche, 24/7, durante 7 años, día y noche. Nadie dejó de trabajar en Israel, día y noche. 30.000 hombres para construir el hermoso templo al Señor. En ese tiempo, la 8ª maravilla del mundo. No había un templo más caro, más elegante, más impresionante que el templo de Salomón. ¿Sabe cuánto se demoró en construir su casa el rey? La de donde vivía. 14 años. Algo anda mal. Y no que la casa de Salomón la construyera Home Service.
Porque alguien me voy a decir, bueno, pero con esos maestros se demoraron. No. Los mismos 30.000 que construyeron el templo construyeron la casa. El problema es que parece que la casa del rey tenía más gloria, más arquitectura, más diseño, más cosas preciosas que el mismo templo. ¿No le parece repetida la historia? ¿Sabe cuántos pastores de televisión hoy día viven como estrellas de cine, como magnates en sus propias casas? Porque han hecho del evangelio un negocio y ellos le han enseñado a la gente que siendo él el siervo de Dios, tiene que vivir en la opulencia. Que la única forma de mostrar que Dios es bueno, la única forma de mostrar que Dios bendice es vernos económicamente bendecidos. Que en Scotland tiene hasta un aeropuerto propio y una colección de aviones. Cuando el hermano Benny Hinn salía de gira por Sudamérica, disponía de $20,000 cash por cualquier cosa que se le ofreciera en el camino. Una Coca-Cola, una cosita, un chicle. Aparte que todo el viaje lo financiaba la iglesia. Hace pocos días me enteré de la triste noticia que una predicadora de prosperidad muy famosa, la hermana Mayer, está presa en Estados Unidos por problemas con los taxes, con los impuestos de los ingresos a su iglesia. Porque el negocio de la iglesia y el movimiento de dinero hace que muchos hombres y mujeres de Dios pierdan el norte y se equivoquen. Nosotros, la iglesia del Señor, no estamos ni para reunir dinero ni para hacer una financiera, estamos para honrar el nombre del Señor. Amén. Y los dineros de la iglesia debieran usarse para alcanzar al mundo con la palabra del evangelio, no para que el pastor ande en un jet privado. Amén. Si alguno estaba pensando regalarme un jet privado, prefiero que lo venda y me dé el cash. Se me viene la primera cuota de la troca nueva. La que me dio el Señor, dice. Algo estamos viendo mal en Salomón. Parece que hay un poquito problema de vanidad, un poquito problema de personalidad. Llega la hora de dedicar el templo y Salomón ora al Señor. A mí me llama la atención algo. Frases bíblicas mal usadas. Repito, no estoy en contra de que las iglesias traten de tener un lugar hermoso y acogedor y cómodo para recibir a la gente y poder adorar al Señor. Estoy hablando de cuando el templo o la construcción del templo se vuelve el único objetivo de la iglesia. Cuando hacemos trabajar a la gente para... Hermano, cuando evangelizamos a la población, no para que conozcan a Cristo, sino para que traigan ofrenda, mientras más gente hay, más ofrenda hay, mientras más ofrenda hay, más grande puede ser el templo. Y hace poco un pastor amigo, hablando de la construcción de su propio templo, me dijo, o le decía a la congregación una cita bíblica, decía, la gloria postrera será mayor que la primera, refiriéndose que habían derrumbado el templo viejo y habían construido uno muy lindo y muy nuevo. Deje explicarle el contexto de esa frase, por favor. Después que Salomón construye este templo, los babilonios toman el control de Israel y destruyen el templo. Y se pierde el arca del pacto. Se perdió, nunca más apareció. En 540 y tanto, Nehemías vuelve del exilio con un grupo de judíos y reconstruye el templo y lo vuelve a hacer muy hermoso, con alguna diferencia. El arca del pacto nunca estuvo en ese templo. Está perdida hasta el día de hoy. Por eso que la expresión es la gloria postrera, porque tendrá que haber un templo que sí tenga la gloria de Dios dentro. Y cuando el texto dice la gloria de Dios, la gloria postrera será mayor que la primera, se está refiriendo a que un día el propio Señor Jesús entraría al templo de Jerusalén, porque Él es la gloria de Dios. Amén. No se está refiriendo a nuestros televisores, a nuestros cables, a nuestras cámaras, a nuestro sonido, a esa sensación emocional que queremos provocar en los sentidos de la gente. Apaga la luz, prende la luz. Apaga la luz, prende la luz.
Nosotros apagamos la luz aquí en la oración para que usted se sienta cómodo adorando y no le dé vergüenza hacerlo. Porque hay gente que no levanta la mano porque mira para el lado. Pero yo estaba en iglesia hasta donde humo sale de... Cuando los músicos sale humo de color. Así. Bueno, yo vi hace poco un pastor celebrando su cumpleaños, el cumpleaños de su esposa, bailando salsa en el pueblo. Salsa cristiana, por hermano, si tampoco es pecado. No, si, se verán cosas peores, dice la Biblia. Yo traté de aprender a bailar salsa y nunca pude. Salomón dedica el templo. Y yo quiero que observe el corazón de Salomón. Vaya conmigo al capítulo 6 de Segunda de Crónicas, un segundito. Voy a leer, va a tener que tener paciencia. Tengo que leer esto para que entienda el contexto de lo que estamos hablando. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Verso 12, a continuación Salomón se puso ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, estaba todo el pueblo ahí, extendió sus manos, había mandado construir y colocar en medio del arco una plataforma de bronce cuadrada que medía 2 metros con 25 centímetros por lado y 1 metro con 35 centímetros de alto, y allí sobre la plataforma se arrodilló y extendió las manos al cielo y oró así: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Y ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste: si tu hijo observa una buena conducta y viven de acuerdo con mi ley, como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. En realidad Dios se está refiriendo a Jesús, no a Salomón. Señor Dios de Israel, confirma ahora esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Pero será posible que tu Dios habites en la tierra con la humildad, si los cielos, por alto que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Ojo con las palabras, ojo con la gramática. Empieza a aflorar en la boca de Salomón lo que él acaba de hacer, de inaugurar. Hasta aquí parece todo muy humilde. Tú no cabes en el templo que yo te construí. Sin embargo, Señor, mi Dios, atiende la oración y súplica de este tu siervo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo. El lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración de tu siervo que te eleva hoy. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye, desde el cielo donde habitas, escucha y perdona si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar delante de tu altar. Oye tú desde el cielo y juzga a tu siervo. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente. Vindícalo por su rectitud. Si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo, por haber pecado contra ti, y luego se vuelven a ti para honrar tu nombre y oran y te suplican en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona sus pecados y hazlo regresar a la tierra que les diste a ellos y a sus antepasados. Cuando tu pueblo, porque peque contra ti, y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva, si luego de ello oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de sus pecados, oye tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía lluvia sobre la tierra que es tuya. Déjeme saltarme al 29. Si luego en su dolor cada israelita, consciente de su culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y suplica, oye, Señor. Verso
32. Trata de igual manera al extranjero que pertenece a su pueblo, Israel, pero que ha traído por tu gran fama y poder, despliegue de fuerzas y poder, has venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo. Déjame terminar la última frase del último verso. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y igual que tu pueblo Israel tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que te he construido se invoca tu nombre. No sé usted, pero a mí me da la impresión de que el hermano Salomón se equivocó. El hermano Salomón cree que a Dios se le puede condicionar. El hermano Salomón cree que a Dios se le puede impresionar con un cochino y por mugriento templo, aunque sea de oro y de mármol. El hermano Salomón se le fueron las cabras para el monte y en un momento pensó, con esto a Dios lo dejo loco. Y lo tengo obligado a bendecir a Israel. Y entonces le piensa a decir Salomón a Dios lo que Dios tiene que hacer por causa de ese templo. Cada vez que tu pueblo peque, Señor, vendrán al templo que yo hice y tú lo tienes que oír. Y cuando vamos a la batalla infernal, porque a causa del pecado, seguramente que vamos a perder muchas batallas y nos arrepintamos, vendremos al templo, Señor, y tú volverás a perdonarnos. Y si estamos lejos, nos vamos a arrodillar mirando hacia el templo, no importa en qué país estemos, nos miraremos. No te vamos a mirar a ti, no nos interesa verte a ti, nos interesa mirar para el templo. Y tú estás obligado a escuchar a tu pueblo, Señor. Estarás obligado a escuchar a tu pueblo. Oye, porque, Señor, ¿qué clase de templo te hice? O sea, a ver, Señor, tú tienes que reconocer que me salté la barda con el templo que te hice. 30.000 hombres en 7 años. Mira qué casa te hice, pues, Señor. ¿Qué Dios tiene un templo como este? Hizo una fiesta, Salomón, se demoraron no sé cuántas semanas, mataron vacas y celebraron. Hermano, comieron garbanzo frito. No, los tipos se les pasó la mano. Pero Dios no se queda con lo de nadie. Y esperó Dios que a Salomón se acabara la fiesta y dejara la automatera, porque tomaban esos viejos, ¿cómo tomaban? Y cuando terminaron, Salomón se fue para su casa y cuando estaba solito en la casa dijo Dios, disculpa, Salomón, ¿podemos conversar? Una palabrita. Y dice la Biblia que se le apareció Dios a Salomón cuando él estuvo solo. Y mira lo que dice el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, verso 11. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, del cual se demoró 14 años, llevando a feliz término todo lo que había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo. Y aquí viene la conversación de Dios con Salomón. ¿He escuchado tu oración, viejito? Y la verdad que sí, he escogido este templo para que en él se me ofrezca sacrificio. No es que me convenciste, es que yo decidí que voy a estar aquí. Esta es mi elección. Pero déjame explicarte algo, Salomón. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo. Salomón, escúchame una cosa. Déjame dejarte claro una parte de esta cosa. El soberano aquí soy yo. Amén. Y cuando mi pueblo empieza a pasar hambre y a pasar necesidad porque ha dejado de llover, tú tienes que tener claro, Salomón, que no es ni el cambio climático, ni es el calentamiento global, ni es mala suerte, es porque a mí se me antojó cerrar las llaves del cielo.
Y escúchenme, hermano, yo quiero hacer una aplicación práctica porque no tiene sentido que esto sea solo teoría. Yo no sé si a usted como cristiano alguna vez sirviendo al Señor ha visto que las llaves del cielo se le cierran. No sé si alguna vez se ha visto con problemas económicos, aún sirviendo al Señor, aún sin dejar de ofrendar. Usted se ha visto económicamente estrecho y de repente como que empezamos a preguntarnos qué está pasando. Déjeme contarle una historia cortita. Conozco un pastor hispano que de por aquí cerca, que llegando de sus vacaciones se dio cuenta que le habían entrado a robar a su bodega como $4,000 en herramientas. Y poquitos días después de darse cuenta de eso, la transmisión de su camioneta con la que trabaja se echó a perder. Ahí está botada la camioneta. Y uno se pregunta, ¿cuál es? A ver, ¿qué? Mala suerte no es, porque la suerte no creo. El diablo tampoco es. El diablo tampoco puede ser. Porque mi vida jamás, desde que le entregué mi vida a Cristo, jamás estaba en las manos del diablo. ¿Me está escuchando? Por eso, Daniel, ¿a dónde está Daniel? En esta iglesia jamás se va a cantar esa tontera de arrebato, le arrebato al diablo, yo arrebato, esas tonterías no se cantan allá. Porque no hay nada en la vida de un cristiano que esté en las manos del diablo. Nunca. Amén. Amén. No tengo nada que arrebatarle al diablo. Cuando tengo es bendición de Dios y cuando no tengo es que Dios está tratando conmigo. Y alguien me pregunta, Pastor Miguel, y después que se dio cuenta que la han robado y que su camioneta está con problemas, ¿cuál ha sido la enseñanza? El Señor me mostró que tiene gente que está dispuesta a tenderme una mano, que he descubierto que tengo amigos. Amén. Amén. Que Dios ha provisto de una u otra forma, de formas que yo no sabía que iba a proveer. Están feitos los amigos, pero el Señor los puso en mi camino. Amén. No. Cuando las llaves del cielo se cierran, no es un problema de mala suerte, un problema climático. Salomón, yo estoy en control. Nunca he dejado de estar en control. Amén. Mire, déjeme contarle esto. En Israel habían dos lluvias muy importantes, la temprana y la tardía. Israel era un país árido, muy árido, es todavía. La diferencia es que ahora los israelitas han descubierto cómo llevar agua a ciertos lugares y ya Israel es un país muy fértil, pero originalmente era desierto. Y Dios hacía llover una lluvia leve, suave, casi una garuga, por algunos días en Israel. Y la tierra se ablandaba. Y luego dejaba de llover y los judíos salían al campo con esa tierra blanda y la empezaban a picar y a dar vueltas y a preparar. Y cuando estaba lista le tiraban la semilla y la cubrían. Y pasaban algunos días que esa semilla se empezaba a descomponer debajo de la tierra húmeda hasta que germinaba. Y cuando germinaba Dios mandaba una lluvia poderosa, fuerte. La lluvia tardía que hacía que el pasto creciera, la hierba creciera, el trigo creciera. Y había abundancia en Israel. Pero cuando había sequía en Israel, no había pasto, no había trigo, no había nada para comer, los animales se morían de hambre, Israel pasaba necesidad. Y Dios le está diciendo en este momento a Salomón, Salomón, cuando deja de llover en Israel, es por causa mía, yo cerré la llave. Porque estoy tratando con mi pueblo. Hermano, Dios nunca perdió el control de su vida. Amén. Los momentos difíciles en su vida han sido porque Dios está tratando con usted. Y está tratando con usted porque lo ama. Amén. Lo ama infinitamente. Y Dios le dice a Salomón, si yo envío la langosta para que se lo devore todo. Porque muchas veces siendo salvos y siendo cristianos no dejamos de ser soberbios. Siendo salvos y siendo cristianos no dejamos de ser orgullosos. Y aunque creemos que Dios es bueno, estamos parados en lo que hemos logrado. Estamos parados en lo que hemos comprado. Estamos parados en lo que somos como personas. Y en nuestro título universitario. Y en nuestra experiencia. Y somos macanudos. Y somos grandes. Y somos intelectuales. Y Dios tiene que hacernos tocar fondo. De puro amor nos hace tocar fondo para que nos demos cuenta que sin Él no somos nada. Y Dios le dice a Salomón, soy yo el que mando a la langosta a comerse todo. Salomón. Pero eso tiene un arreglo, Salomón.
Hay una regla. Esto se soluciona, Salomón. No hay problema. Yo tengo el control. Pero esta va a ser la solución, Salomón. Listen to me. Porque como Salomón hablaba inglés, yo tenía que hablar inglés. Pay attention. Look into me. Esta va a ser la solución, Salomón. La solución no es tu templo, Salomón. Es que no es tu templo. Es que no es lo que has logrado hacer con tus manos, Salomón. La solución es si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si mi pueblo es capaz de venir a mí, no a tu templo, Salomón. No es a tu templo al que tienen que ir. No es allí donde yo voy a escuchar. Yo voy a escuchar al hombre donde quiera que se arrodille, a la mujer donde quiera que esté, en humildad de corazón, en su cuarto, en su habitación, en la cocina mientras está pelando papa. Si una mujer se humilla y me busca, yo escucharé, Salomón. Porque lo que yo demando de Israel es humildad, no soberbia. Y tu templo lo único que muestra es tu soberbia, Salomón. Tu capacidad de impresionar. Tu capacidad de hacer. Salomón, cuando yo mande la langosta, ni tu templo va a poder defenderlos de la langosta. Cuando yo cierre las llaves del cielo y deje caer agua, ni tu templo va a tener agua suficiente para Israel. Así que la solución está en que se humille mi pueblo en mi presencia. No solo eso, Salomón. Tienen que orar. Salomón, Israel tiene que aprender a orar. La iglesia cristiana ha confundido orar con persinarse. Tenía un amigo en Miami, chileno, no sé si era amigo en realidad, yo conocí. Tenía un vocabulario, el tipo. Cuando alguien se le cruzaba en la calle en Miami hay mucho tráfico, y cuando alguien se cruzaba el tipo le sacaban un dedo, los 5 dedos de la mano a la gente y les decía, pero nunca echaba a andar su carro sin persinarse. Después arrancaba. Y después de ahí para abajo, mira, no importa. ¿Ah? Y el cristiano es así. Que han confundido orar con decir una frasecita mágica. Echar a andar al carro y decir, en tu nombre, Señor. Ahí va. ¿Ah? No, estamos hablando de que usted diga en su nombre, Señor. Usted tiene que buscar, escúcheme. Usted tiene que buscar un rincón en su casa, preparar un rincón en su casa donde usted va a estar a solas con papá. Porque el que es capaz de orar en privado, Dios lo recompensa en público. A mí me han dicho, en la iglesia suya hay poca oración, pastor. Es que la iglesia mía ora en su casa. Aquí venimos a cantar, aquí venimos a celebrar, aquí venimos a aprender de la palabra del Señor. Nosotros oramos en casa, en privado. Amén. Yo he estado en iglesias donde los hermanos le dan la oportunidad para orar y se mandan una homiliada. Oh, arcano Dios que habitas en las bóvedas celestiales. Cállate la boca. Tu oración no impresiona a nadie. Dobla tu rodilla en privado. Humíllate. Me han dicho que en tu iglesia no se arrodillan para orar. Es que la posición del cuerpo no indica humildad. Yo he visto gente con la boca en el suelo orando y con su corazón soberbio. No es mi cuerpo el que tengo que humillar, es mi corazón. Es mi corazón el que tiene que venir al Señor de rodillas y orar. Hermano, estoy hablando de orar. Tenemos que aprender a dedicarle un tiempo a la oración. Escúcheme. Dios no necesita que usted ore. Dios no necesita. Es más, su oración ni siquiera mueve a Dios. Hay gente que dice, la oración de un justo mueve a Dios. No mueve a nadie. A Dios no lo mueve nadie. Dios es inmutable. No se mueve. No se emociona. Lo que hace la oración es moverme a mí. Porque después que oro y creo que Él me ha escuchado, me levanto fuerte, me levanto valiente y digo, esto no me va a ganar, esta camioneta se va a arreglar y si el Señor me tendrá que dar otra y Él me tendrá que dar para que la pague. Amén. Porque la oración no le hace bien a Dios, me hace bien a mí. Porque cuando yo oro, estoy inevitablemente reconociendo la necesidad de Él y creyendo que Él me escucha.
Yo sé que muchas veces usted habrá orado y habrá sentido que nadie lo está oyendo y se habrá parado a lo mejor de la oración con el mismo desánimo. No importa, la oración debe ser una disciplina en nuestras vidas. Jesús va a la muerte y se va al huerto de los olivos y le dice a los suyos, oren conmigo, y cuando vuelve, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Y cuando Jesús le dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, no le está dando un aliciente para que duerman, le está diciendo una advertencia. Cuidado, cuidado, que la carne es complicada. ¿Cuánto tiempo le dedica a orar? ¿Cuánto tiempo le dedica a conversar con Dios? Le repito, al único que le va a hacer bien es a usted. Ahora que oro, Dios me escucha. No, si Dios siempre te escucha. Lo que pasa es que la falta de oración te ha hecho a ti una persona titubeante, que a veces crees y que a veces no, que a veces estás valiente y a veces estás lleno de miedo, porque tu vida es Dios no cambia de posición. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de parecer. Dios prometió bendecirte y te va a bendecir. El problema está en mí. Soy yo el que a veces tengo ánimo y a veces estoy desanimado. Soy yo el que a veces ando cantando corito y ando hablando en lengua, y soy yo el que a veces arrastro las patas para la iglesia, porque mi estado de ánimo cambia. Y eso es por falta de oración. Porque un hombre y una mujer que oran le creen a Dios siempre. Amén. Hoy día no siento nada, pero no voy a dejar de creer en ti. Amén. En medio de la sarna, Job, habiendo perdido a su amante esposa, a sus hijitos que eran unos carnales, y habiendo perdido todas sus riquezas, y rascándose con una teja la sarna, exclamó: yo sé que mi Redentor vive. Salomón, tienes que buscarme. Mi pueblo tiene que buscarme. Si me busca, dice el Señor. Si me busca, no solamente hay que orar. En esta iglesia nunca le vamos a animar a recibir a Cristo. Yo sé que algunos se van a sorprender a lo mejor allá en las redes. Nosotros no le enseñamos a la gente a recibir a Cristo, porque nadie puede recibir a Cristo. Es Cristo que tiene que recibirme a mí. Gracias, Señor. Pero sí lo vamos a instar a seguirlo. El Señor está demandando que usted lo siga, que lo siga siempre. No importa las circunstancias, a Dios hay que seguirlo. Busca al Señor, busque al Señor. Y luego dice Dios, y si abandonan su mala conducta, si abandonan sus malos caminos, no sacan nada con orar, no sacan nada con venir al templo todos los domingos, si sigues teniendo la misma clase de amistades que tenías antes de ser cristiano, si sigues escuchando la misma basura que escuchabas antes de ser cristiano, si no has sido capaz de seleccionar las amistades que invitas a tu casa, no sacan nada con venir todos los domingos aquí, si no ha habido un cambio radical de conducta. Santiago dice que de una misma pluma no puede salir agua amarga y agua dulce. Con esta boca que el domingo bendigo su nombre, no puedo maldecir el lunes a mis compañeros de trabajo o a mi familia. Yo tengo que tener la valentía de decir, hay amigos, hay familiares, hay personas que me dañan, me contaminan, porque lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que el hombre escucha o lo que el hombre habla. Y yo tengo que ser valiente y tomar una decisión frente a mi Dios. Me va a doler hacer esta marginación, me va a doler romper esta relación, pero yo tengo que cuidar mi vida, porque Él habita aquí, no en el templo de Salomón, no en la iglesia donde nos congregamos. Dios habita en mi vida. Y yo debo cuidar mi vida para Él. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted escucha al pastor el domingo, media hora, escucha a sus amigos mundanos, 5 días a la semana, algo va a estar en desbalance. No estoy diciendo que se vaya a vivir en una isla y que no hable con nadie, estoy diciendo que usted tiene que aprender a seleccionar con quién se relaciona personalmente. ¿Me está escuchando, familia? Amén. Hay que dejar los malos caminos. Todos los domingos bebo agua mientras predico. Esta botella está chiquitita, porque saben que yo soy chaparrito.
¿Sabe cuánta cantidad de agua sucia necesitamos para contaminar una botella de agua limpia? Una gota. Si yo voy hoy día al baño de la iglesia y saco de la taza del baño una gota, una sola gota de agua y la echo en esta botella, ya no me la puedo tomar yo ni se la puede tomar nadie. Y alguien pensaría, haciendo tanta cantidad de agua limpia, podría perfectamente el agua limpia purificar el agua sucia, pero no, es al revés. Esa poquita de agua sucia contamina todo. Y le digo algo, es bíblico. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ay, pastor, pero si fue un chiste que me dijo, cuidado. Fue una bromita, cuidado. Hermano, ¿cuántos creen que estando en Cristo somos nueva criatura? Amén. ¿Cuántos creen que estando en Cristo somos nueva criatura? Amén. ¿Cuántos creen que las cosas viejas pasaron? ¿Y qué hago acordándome de mi pasado pecador? ¿Por qué todavía lo disfruto? ¿Por qué cuando me encuentro con mis amigos les digo, que la pasamos bien? ¿Pasabas bien haciendo qué? Estos días a través de Facebook me encontré con un amigo cristiano que llevábamos años sin hablarnos, años sin vernos. Y me encuentro con él y lo veo pero entregado a Cristo y me dice, Miguel, qué bueno encontrarte, Gloria. Y entonces a veces por las noches hablamos, él de Santiago y yo de acá, por WhatsApp, y estamos hasta las tantas de la noche hablando. Y muchas veces yo, no muchas veces, pero en una oportunidad me acuerdo que yo le hice una broma respecto a algo que yo sabía de él, de su pasado. Y sonrió y me dijo, Miguel, se acabó esa vida. No me gusta acordarme de eso. Y yo dije, cállate boca. Claro, tenemos tanto de que hablar de las cosas de Dios. Tanto que gozarnos de lo que Él está haciendo con nosotros. ¿Por qué tengo que recordar mi pasado en Egipto? ¿Por qué tengo que seguir recordando mi tiempo de mundano? ¿Por qué siempre que hago comentarios pareciera que era más feliz en el mundo que ahora que estoy en Cristo? No sé, antes lo pasaba bien. ¿Y ahora? No, pues con ese pastor chileno no la pasa bien nadie. Salomón, si me buscan, se humillan, si oran y dejan sus manos caminar, entonces voy a escuchar. Y voy a sanar tu tierra. Y voy a perdonar tu pecado. Y van a ser una nación grande y poderosa. Pero no depende del edificio que me construiste, ni depende de todo lo que puedas, el aparataje que puedas montar, porque lo que Dios anda buscando son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si mañana pasado por alguna razón no pudiéramos seguir estando en este lugar, estamos tremendamente agradecidos de la iglesia americana y estamos tremendamente agradecidos que Dios nos haya permitido estar en este lugar, siempre dispuesto para que adoremos al Señor. Si por alguna razón mañana no pudiéramos estar aquí, vamos a estar en el garage de una casa con la misma alegría y con el mismo fuego. Y si hay que estar debajo de un puente, con la misma alegría y con el mismo fuego. Dios busca adoradores. Dios busca adoradores. No está buscando gente que pertenezca a la institución más famosa. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria, Señor. Si quieres ser parte de la iglesia, quiero que se ponga de pie y comience a dar gracias al Señor conmigo. Gracias, Señor. Saludamos a aquellos que nos escucharon a través de Facebook. Padre, vamos a tu presencia en el nombre de Jesús. Para honrarte y para bendecirte. Señor, si alguna vez nos equivocamos pensando que lo que traemos, que lo que ofrecemos, que lo que tenemos con nuestras manos aquí te puede impresionar, nos equivocamos. Señor, tú buscas corazones contritos y humillados. Tú buscas gente que te ame de verdad. Señor, si nos hemos equivocado con nuestra actitud, perdónanos. Queremos adorarte, Señor. Queremos bendecirte. Queremos darte a ti la gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho por nosotros. Tu iglesia te alaba, tu iglesia te bendice. Gracias, Señor, por ayudarnos a creer en ti y a descansar en tu misericordia. Gracias, porque esta semana nos encargaremos de darte a ti la gloria. Con cada acto, cada palabra, cada pensamiento, cada actitud, trataremos de honrarte a ti, Señor. Porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Padre.